Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para cuando me esté viendo. Mi nombre es Renzo Tumelán, un saludo, estudiante de la Ingeniería Mecatrónica. Y bueno, el día de hoy vengo a presentarles mi trabajo parcial del curso Circuitos Electrónicos. Bueno, a continuación voy a poder presentar en qué consiste este trabajo. Este trabajo está orientado en la búsqueda y el análisis de la información de los dispositivos semiconductores comprendidos en el curso, como los diodos, los BJT y los MOSFET. Bueno, a continuación voy a proceder a explicarles cuáles son sus principales usos, sus principales aplicaciones. Bueno, comenzaremos hablando sobre los diodos y sus principales usos, comenzando con unos 8 principalmente, ¿no? Comencemos. Hablaremos sobre el diodo como un rectificador. Un rectificador es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua, una conversión fundamental para todo tipo de aparato electrónico del hogar. Bueno, los rectificadores de media onda pueden hacerse con un solo diodo. Si la señal de corriente alterna, como una onda sinusoidal, por ejemplo, se envía a través de un diodo, cualquier componente negativo de la señal se recorta. Bueno, un puente rectificador de la onda completa se utiliza con 4 diodos para convertir estos zumbidos negativos de la señal de corriente alterna en zumbidos positivos. Bueno, los circuitos y los componentes fundamentales en las fuentes de alimentación de corriente alterna a corriente continua se convierten en señales de 120 a un promedio de 3.35 voltios, 12 voltios. Es más, si se desmonta un cable de la pared, lo más probable es que vea un puñado de diodos rectificando la señal. Algo muy útil, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un conector que justo instalé y lo muestro como ejemplo, ¿no? Número 2. Los diodos en circuitos recortadores. Los circuitos de recorte se utilizan para los transmisores FM, en los que los picos de ruido se limitan a un valor determinado, de modo que se eliminan los picos excesivos en circuitos, ¿no? El circuito recortador se utiliza para apagar la tensión más allá del valor preestablecido sin perturbar la parte resultante de la forma de onda de entrada. Según la configuración de los diodos en el circuito, estos se toman de dos maneras: de recortadores en serie, recortadores en derivación. Además, estos se clasifican en nuevos tipos, ¿no? Bueno, voy a comentar cómo se llama. Lo que en el informe se colocó, ¿no? Bueno, la figura que se muestra en los informes de los recortadores positivos en serie y en derivación, estos circuitos recortadores eliminan los semiciclos positivos de forma de onda de la tensión de entrada. El recortador en serie positivo durante el ciclo de entrada, el diodo está polarizado en inversa, por lo que la tensión de salida es cero. Por lo tanto, el semiciclo positivo se recorta en la salida durante el semiciclo negativo de entrada. El diodo se polariza hacia adelante y el semiciclo negativo aparece en la salida. Número 3. Diodos en circuitos sujetadores. Un circuito sujetador se utiliza para desplazar o alterar el pico positivo o negativo de una señal de entrada del nivel deseado. Estos circuitos sujetadores pueden ser positivos o negativos dependiendo de la configuración del diodo. Muy importante, durante el semiciclo positivo de la entrada, el diodo está polarizado hacia atrás, por lo que la tensión de salida es igual a la suma de la tensión de entrada y la tensión del condensador. Durante el semiciclo negativo de entrada, el diodo se polariza hacia adelante. Se comporta como un interruptor cerrado, de modo que el condensador se carga hasta el valor máximo de la señal de entrada. Número 4. Diodos en compuertas lógicas. Por ejemplo, en la comportador de 2 entradas puede construirse a partir de 2 diodos con nodos catódicos compartidos. La salida del circuito lógico también se encuentra en ese nodo. Bueno, también la compuerta AND se construye de forma similar. Los ánodos de los diodos, de los dos, se conectan juntos, que es donde se encuentra la salida del circuito. Si cualquiera de las entradas es baja, la corriente de la fuente corre a través del diodo. Número 5. Diodos en circuitos de multiplicadores de voltaje. Los multiplicadores de voltajes consisten en 2 o más circuitos rectificadores de diodos que se conectan en cascada para producir un voltaje de salida de CC, al igual que el múltiplo de tensión de entrada aplicado. Estos circuitos multiplicadores son de diferentes tipos, como de tensión, triplicador, cuatuplicador, etc., mediante el uso de diodos de la combinación con condensadores para obtener la salida múltiplo par o impar de la tensión del pico de entrada. Número 6. Diodos como protección de polaridad inversa. Un diodo colocado en serie con el lado positivo de la fuente de alimentación se llama diodo de protección inversa. Asegura que la corriente solo pueda fluir en esa misma dirección positiva.
La fuente de alimentación solo aplica el voltaje en el positivo a su circuito, más conocido como los famosos fusibles, que salvan de la destrucción de los aparatos. Número 7. Diodos en suspensión de tensión de pico. En los casos del inductor o cargas inductivas, la retirada repentina de la fuente de alimentación produce tensión más alta debido a la energía del campo magnético de entrada. Por ello, se conecta un diodo a través del inductor de las cargas inductivas para limitar grandes picos de tensión. Estos diodos también reciben los distintos nombres como diodo Snubber, diodo Flicker, diodo de supresión o diodo freewheeling. Número 8. Los diodos en los paneles solares, los diodos de derivación. La función principal de diodo de derivación es proteger las células solares contra el problema del calentamiento de puntos calientes. Estos diodos se conectan en paralelo a las células solares, limitando así la tensión a través de la célula solar mala y permitiendo a la corriente de las células solares buenas llegue al circuito externo. Bueno, ahora hablaremos sobre los transistores BJT. En esta ocasión vamos a hablar de sus distintos usos. Comenzaremos como el transistor como un interruptor. Para las aplicaciones de conmutación, el transistor está sesgado para obtener la región de saturación de corte. El transistor está en la región de corte, actuará como un interruptor abierto, mientras que la saturación actuará como un interruptor cerrado. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que viene siendo el interruptor cerrado. La saturación, ambas uniones están sesgadas hacia adelante. Se amplía un alto voltaje en la entrada base. El valor de la resistencia de la base se ajusta de tal manera que fluye en la corriente base. Y bueno, hay una pequeña caída de tensión a través de la unión del emisor del colector de 0,5 a 2 voltios y la corriente de los conectores es muy grande. La caída del voltaje muy pequeña tiene lugar a través de BJT y puede decir que es equivalente a un interruptor cerrado. Hablaremos sobre los BJT como amplificadores. Estos sirven para aumentar la ganancia que se utiliza como amplificadores multietapa. Están conectados a través de un condensador, transformado eléctrico, RL o directamente acoplado dependiendo de la aplicación. La ganancia global es producto de las ganancias de las etapas individuales. La figura que mostramos en el informe podría servir para corroborar lo que anteriormente se mencionó. Y para finalizar en esta tercera parte hablaremos sobre las aplicaciones de los MOSFET, principalmente como un switch. Una de las consecuencias directas del trabajo de los MOSFET conduce a su uso como interruptor. Un MOSFET puede actuar como un circuito de conmutación cuando opera en regiones de corte y saturación. También vemos al MOSFET siendo utilizado como conmutaciones acciones en el caso de convertidores buck básicos en las fuentes de alimentación DC. El interruptor MOSFET almacena energía del inductor mientras que el otro libera la carga en ciclos alternativos. También podemos ver los MOSFET como amplificadores. Los MOSFET están en un estado off cuando no se aplica voltaje de puerta a fuente. Sin embargo, cuando la carga con un voltaje positivo adecuado comienza a conducir permitiendo el flujo de corriente del drenaje a través de él, que se ve una corriente que aumenta la magnitud a medida que aumenta la tensión de la polarización, por lo que a su vez conduce el aumento de tensión de salida. Los amplificadores MOSFET se utilizan para aplicaciones de radiofrecuencia y de sonido. También podemos ver el uso de los MOSFET en función helicóptero. La acción de una conmutación de los MOSFET puede explorar para diseñar circuitos de interruptores, así que el voltaje de corriente continua se convierte en voltaje de corriente alterna con el mismo nivel de amplitud. Presionando el MOSFET se utiliza la forma de onda de voltaje cuadrado entre sus terminales de fuente y puerta. Esto hace que los MOSFET operen en regiones de corte y saturación en ciclos alternos. También podemos ver los MOSFET como reguladores de voltaje lineal. Los MOSFET de tipo agotamiento en la configuración de fuentes seguidores utilizan los ciclos reguladores del voltaje lineal como transistores de paso. Un voltaje adicional aumenta como el aumento de corriente del drenaje, así que el voltaje de compuerta es fijo. Entonces el voltaje de la fuente se reducirá a medida que la corriente se carga, o sea, aumenta. En conclusión, en este trabajo parcial se ha logrado ver los distintos usos de los transistores tipo diodos, MOSFET y BJT, viendo que hay una gama enorme de posibilidades con estos aparatos electrónicos y sobre todo que se repiten bastante con los switch por su múltiple variedad de usos. Sin nada más que decir, agradezco mucho el trabajo que nos mandó a realizar el docente y
realmente sirve bastante para conocer nuestra carrera y qué vamos a interactuar a lo largo del futuro una vez egresemos. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana o inicio de semana para cuando estén viendo esto. Hasta luego.